Buenos días y bienvenidos a otro jueves de webinar de RCM Perú. Yo soy Ariana Suárez, miembro del equipo de Marketing y Comunicaciones, y hoy yo los voy a acompañar en este webinar. RCM Perú es una organización especializada en brindar servicios externos de auditoría, impuestos, outsourcing, consultoría de negocios, donde nuestro enfoque principal es el cliente. Contamos con más de 830 oficinas, tenemos más de 50 años de experiencia, estamos en el sexto puesto en el ranking mundial, estamos en más de 120 países y contamos con más de 57.000 trabajadores. Antes de empezar, recuerden que si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirnos a legal@rcm.p o si tienen alguna pregunta, también lo pueden hacer en los comentarios. En el webinar de hoy, contamos con la participación de Ricardo Lazarte y Ángela Rieta, miembros del equipo de Tax and Legal en RCM Perú, que se encargarán de desarrollar el tema Camino a presentar la DJ del Impuesto a la Renta 2022 con RCM, consideraciones para la determinación del Impuesto a la Renta Anual 2022. Y nos explicarán sobre la incidencia de precios de transferencia en la declaración jurada del Impuesto a la Renta Anual. Luego de esta introducción, los dejo con Ricardo para que dé inicio a la presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Ariana. Muchas gracias al equipo de RCM Perú. Bueno, el día de hoy estamos comenzando esto, con esta serie de presentaciones que vamos a hacer este jueves, el siguiente y el subsiguiente ya dentro del ámbito de fechas de vencimiento para la presentación de la DJ anual del Impuesto a la Renta 2022. Y comenzamos con el tema de la incidencia en la declaración jurada del impuesto a la renta producto de precios de transferencia. Quiero comenzar invitando a todos los que nos acompañan el día de hoy a que puedan unirse a ser parte del equipo de RCM en el sentido de poder atender a todos nuestro contenido que está en redes sociales. Tenemos el RCM Perú YouTube, donde podrán identificar diversas presentaciones que se han hecho, incluida esta, que en breve también será subida con acceso totalmente gratuito, y que también se pueden suscribir a nuestros informativos para que los puedan recibir vía correo electrónico. Respecto al tema de precio de transferencia, el tema es muy concreto. Lo que vamos a hablar el día de hoy es un repaso de lo que ya hemos señalado en diversas presentaciones previas, y es que el tema de precio de transferencia lo que busca en esta época del año y en general es poder establecer el valor de mercado de las operaciones entre partes vinculadas, tal y cual como si hubiera sido entre partes totalmente independientes, ¿no? ¿Y por qué es importante destacarlo en esta época del año? Porque a partir del 21 de marzo estamos comenzando las fechas de vencimiento de la declaración jurada anual, y si bien es cierto, como vemos en pantalla, el tema de precio de transferencia atiende a obligaciones formales, dígase los reportes locales, maestro, país por país, que también lo hemos comentado anteriormente. Tenemos todo lo que es el tema del estudio técnico de precio de transferencia, el estudio técnico de valor de mercado, para efectos de poder sustentar ante la autoridad tributaria que las operaciones entre partes vinculadas se encuentren efectivamente a valor de mercado. Y tenemos por la parte de deducción de costos y gastos, que es lo que se hace en la declaración jurada anual, el tema de la necesidad de contar con un test de beneficio. Aquí vamos a presentar un preámbulo en el sentido de que todo lo que es valor de mercado nos impacta a todos los contribuyentes que tengan operaciones con partes vinculadas a nivel de anticipar un eventual ajuste que podría hacer la autoridad tributaria frente a la operación que yo tengo con un vinculado. En pocas palabras, si es que yo soy una entidad que tiene un servicio de crédito, que recibo un préstamo por parte de una matriz el día de hoy, sobre todo en esta época económica en la que la tasa de interés a nivel bancario está bastante alta, producto de la inflación existente, el día de hoy, si el empresario, la empresa ve como opción hacerse de un préstamo con una matriz, tiene que tener atendido a que todo aquel interés, así sea que no sea pactado, ¿no es cierto?, para efectos tributarios ese interés se presume, y se presume que tiene que ser a valor de mercado, ¿no? Entonces es muy importante que todas las personas que nos están oyendo tengan en cuenta que el tema del valor de mercado sustentado en un estudio técnico de precio de transferencia que establezca el método que se utiliza de acuerdo a la ley de renta,
tiene que estar plasmado en un estudio técnico y tiene que anticiparse antes de presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Sea que generemos un gasto, en el sentido del ejemplo que estoy dando a nivel de un interés por producto de un préstamo que recibamos de un vinculado, o sea tal vez de repente de un servicio que yo como entidad peruana puedo brindar un servicio, sea una entidad vinculada al exterior o una entidad vinculada del mismo interior del país, que yo le puedo brindar un servicio le puedo brindar un servicio administrativo, un servicio de arriendo, pero todo ese servicio que me pueda significar a mi empresa un ingreso por parte de mi vinculado, también tiene que tener un sustento que le pueda identificar ante la autoridad tributaria que se encuentra un valor de mercado. Dígase si, por ejemplo, yo a mi vinculado le genero un arriendo por un local que yo tengo a 1.000 soles mensuales. Y yo en mi declaración mensual lo que establezco estos 1.000, los establezco en mi pago a cuenta y que finalmente también será ingreso en mi declaración jurada anual. Pero si a través de un estudio técnico de valor de mercado se establece de que esos 1.000 realmente no eran 1.000, sino de acuerdo a la tasación del, inmueble o de acuerdo a la identificación de lo que implica un servicio de arriendo entre partes eh, no vinculados con una tasa, con una ratio de ganancia efectiva que se establece a través de las comparables, no debe haber sido 1.000, sino por ejemplo 1.500, 1.800, lo que va a generar es que la autoridad tributaria pudiese eventualmente cuestionar esa operación e indicar de que hay un adicional que no se está considerando y que se debió haber considerado en el pago a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? Un 800, siguiendo el ejemplo, de base imponible omitida, y que la declaración jurada anual también, si se presenta, va a implicar intereses moratorios respecto al pago a cuenta y un tributo omitido a nivel de la DJ anual. Entonces, lo que estamos tratando de explicar con estos ejemplos es que las empresas que tengan operaciones con vinculadas, locales o extranjeras, tienen que tener previsto que de cara a esta declaración jurada anual deben contar con un estudio técnico. Y en el caso del test de beneficio, que se concentra principalmente en el tema de costos y gastos, siguiendo el ejemplo que traje a colación hace poco respecto al préstamo, eh, tal vez no en el nivel de préstamo, sino por ejemplo si yo recibo un servicio administrativo por parte de un vinculado, management fee, un servicio en el que de alguna forma la entidad del exterior me brinde algún tipo de plataforma también compartida. Esos temas también tienen que ser considerados dentro del test de beneficio porque como ya lo hemos comentado en anteriores sesiones a nivel de los webinars, el test de beneficio lo que va a determinar es si es que el servicio es de alto valor, de alto o bajo valor agregado, ¿no? Y dependiendo de su denominación, es que también se establece un porcentaje de costo que a nivel de mercado está admitido, y de ser el caso de que no cumpla con estos ratios establecidos en el test de beneficio, o que se establezca que el servicio no es de alto valor agregado, a través de un reporte de contingencias que se genera con el test de beneficio, estamos hablando de que el test de beneficio puede considerarse no deducible. Tengamos en cuenta que a nivel de gasto, el test de beneficio es una obligación, es un requisito formal y obligatorio. No es accesorio, no es complementario, es obligatorio para efectos de sustentar la deducibilidad de todo gasto por servicio que yo tenga con mi parte vinculada. Ricardo, si no cuento con el test de beneficio de la empresa por el gasto del servicio que yo tengo con mi vinculado de cara a la DJ, ¿podría considerarlo como deducible? Conservadoramente hablando, se tendría que estimar de que si no se cuenta con ese test de beneficio, no se está cumpliendo con la obligación legal y por ende no debería calificar como deducible de cara a la presentación de la declaración jurada anual. Ricardo, pero yo he pagado, tengo una factura, el servicio es real, perfecto. Pero hoy, desde hace más de 2 años ya, el test de beneficio es considerado un requisito formal obligatorio para poder deducir el gasto de todo servicio que yo tengo con mi vinculado, ¿no? Es muy importante que se tenga en cuenta esto de cara a la fecha de la determinación del impuesto a la renta anual, porque todos aquellos que tengan un gasto por servicio con un vinculado y no cuenten con el test de beneficio a la fecha de vencimiento de la DJ, realmente están corriendo un riesgo, y lo que deberían en todo caso anticipar es de que es necesario que cuenten con ese test de beneficio antes de que puedan ser objetos de una fiscalización.
porque si son objetos de una fiscalización sin test de beneficio, quiere decir que no se ha cumplido con el requisito obligatorio y por ende no se puede deducir dicho gasto. Tengamos en cuenta que todo lo que es la presentación del estudio técnico de precio de transferencia, el de valor de mercado y el test de beneficio, son obligaciones que no cuentan con una fecha de vencimiento para presentación, a diferencia del reporte local, maestro, país por país, que tienen fechas de vencimiento como toda obligación formal. Pero, como estamos conversando, están vinculados expresamente con el tema de evitar temas de ajustes o temas que puedan perjudicar nuestra determinación del impuesto a la renta anual próxima a llevarse a cabo en estas fechas, ¿no? Siguiente, por favor. Lo que estamos comentando, ¿no? Sobre el tema de ajustes. El tema de los ajustes es un tema que va a impactar según sea el método aplicable al servicio que está siendo objeto de verificación y es siguiendo la ley de impuesto a la renta según el artículo 32. El día de hoy, como bien nos comentó Ariana, nos está acompañando Ángela Reta, nuestra líder en la práctica de precio de transferencia, a quien le agradezco mucho su presencia y compañía en la presente reunión. Hola Ángela. En esta parte de ajustes, bueno, y dicho sea el paso, esta presentación ha sido realizada por Ángela y el equipo de precio de transferencia con el que nosotros estamos muy orgullosos, que es parte de nuestro equipo de RCM Perú. Ángela, ¿puedes comentar un poquito sobre el tema de ajustes para nuestros oyentes y la relevancia que tienen al momento como, digamos, objetivo final del tema de precio de transferencia? Sí, claro, Ricardo. Buen día con todos. Existen dos puntos importantes que muy bien mencionaste con los ejemplos que pudiste proporcionar, y es que debemos prestar especial atención al tema del valor de mercado en las operaciones que presentemos con partes vinculadas a países de bajo nivel de imposición o regímenes fiscales preferentes, y el tema de los servicios recibidos también por el impacto de un posible reparo en la deducción de los costos y gastos. Ahora, en cuanto a los ajustes, los posibles ajustes en precios de transferencia surgen de la aplicación de la metodología de precios de transferencia. Por eso que es importante anticiparnos a la declaración jurada de renta y poder realizar un estudio de precio de transferencia que les permita anticipar un posible ajuste. Es importante también indicar que el ajuste es determinado por un especialista de precio de transferencia, se realiza de manera anual, por lo cual se puede incorporar a la determinación del impuesto a la renta, como vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre el tema de ajustes, de repente, Angelita, para comentarlo a todos los que nos escuchan, ¿cuántas veces nos ha pasado, y es importante que lo comentemos aquí, que llega un cliente con su servicio de crédito, tiene sus intereses y nosotros le decimos, ¿dónde está tu estudio técnico de valor de mercado, de precio de transferencia? Y nos acerca pues las cotizaciones que ha tenido con 3 bancos relevantes de país y nos dicen, bueno, yo cogí estas 3 tasas que me dio determinados bancos, como son los más populares de Perú, considero que son los referentes, y saqué la media y ahí estoy. Entonces, y por ende considero que esto es lo que la ley de renta me pide y por ende estamos acá. De inicio comentarles que esa no es la práctica que un auditor de la autoridad tributaria va a aceptar para justificar el tema de precio de transferencia. Precisamente el tema de precio de transferencia, como bien ha señalado Angelita, atiende a una práctica especializada que requiere la utilización de una data de servicios de comparabilidad y que es trabajada, analizada, desarrollada con un equipo de precio de transferencia especializado en el tema, ¿no? Entonces, muy importante, por favor, que tengan en cuenta que estas formas de considerar de repente coger a los proveedores más populares, más comunes, y que uno buenamente diga, bueno, esta es mi competencia, de repente también nos ha pasado, ¿no? Una persona que brinda un servicio, que brinda un servicio que lo recibe de parte de un vinculado, nos trae unas cotizaciones de sus principales competidores y nos dice, bueno, estos son mis principales competidores, y yo estoy ahí, entonces ya está, ya lo cumplí, ¿no? Entonces, eso comentarles que no es la forma. El estudio de valor de mercado, el técnico, tiene que cumplir determinados requisitos, están previstos en la ley de renta, y es el especialista quien finalmente sabe cómo consignarlos.
¿Qué opinas, Ángela, sobre esas situaciones que nos han ocurrido? Un comentario. Sí, en realidad es importante tener mapeada la operación en sí. ¿Por qué? Porque el valor de mercado versa justamente sobre eso. Es la comparabilidad con operaciones que se hubieran realizado con terceros independientes, pero se tiene que atender a todas las características de la operación. Entonces, lo primero que se debería hacer es mirar dentro de la compañía si existen operaciones comparables. Y esto es algo que el analista de precio de transferencia va a poder advertir y va a poder solicitar al cliente. En caso se agote esta vía, podemos ir a ver comparables externas, para lo cual también existe una delimitación y hay mucho criterio de parte del analista de cómo es que realiza la aplicación de la metodología en precio de transferencia. Independientemente de que este informe elaborado por un tercero le va a dar mayor respaldo a la compañía frente a una posible fiscalización. Perfecto, en la parte de ajustes que que estamos presentando a continuación, podemos ver, ya aterrizándolo a lo que nos ocupa el día de hoy, que es la DJ anual, que en la casilla, que en la parte del detalle de adiciones para determinar la renta imponible en el formato usual que finalmente uno tiene que completar para cumplir el formato preestablecido por la autoridad tributaria peruana, expresamente está señalado en la casilla, en una casilla, lo podemos ver ahí marcado con una flecha en verde, ajustes por aplicación de las normas de precio de transferencia del impuesto a la renta. Entonces, aquí está muy claro que el mismo formato de la autoridad tributaria prevé la existencia de la posibilidad de establecer un ajuste, ¿no? Ahora, y a lo que queremos llegar con esto es que si ustedes, lo que nos escuchan, tienen operaciones con vinculados y finalmente hacen esta operación que estamos comentando, que cogen de repente tres comparables que ustedes buenamente consideran son los que más se acercan a su operación y ven que no tienen ajustes por declarar y por ende consideran que simplemente se debe consignar un monto de cero, esa operación, esa forma de proceder es equivocada. Esa forma de proceder es contingente porque finalmente el día de mañana más tarde, si es que ustedes presentan estas operaciones entre partes vinculadas, y ustedes en la parte de ajustes presentan en cero, tendrían que sustentar a través de un estudio técnico que efectivamente la operación que ustedes tienen está dentro del valor de mercado. Y eso solamente se logra, como bien dice Ángela, con el cumplimiento de los temas de metodología de comparables internos, externos, que efectivamente esto lo hace un especialista. Ahora, muchas veces nos comentan, ¿no? Ricardo, pero la administración tributaria, ¿cómo va a tener conocimiento solamente de cara a la casilla del ajuste, ¿no? Bueno, no olvidemos que al momento de presentar una DJ anual, lo que también nosotros presentamos es nuestros estados financieros. Y por ejemplo, en estados financieros, en el balance general que se presenta, claramente también hay una parte referida a lo que es cuentas por pagar entre vinculados, cuentas por cobrar entre vinculados. Y esa es una forma también en que la administración tributaria, sin propiamente realizar una previa operación de revisión, ya comienza a tener data y que por ende definitivamente lo va a cruzar, lo va a contrastar con esta casilla de ajustes que está en la parte de adiciones para determinar la renta imponible, ¿no? Entonces, esa es una de las formas en que la administración tributaria genera la identificación de potenciales operaciones entre vinculados que podrían ser objeto de ajustes, ¿no? Y así en sucesivos temas, hoy día es una práctica usual que la administración tributaria está realizando tanto de fiscalizaciones de precio de transferencia como a nivel y su impacto en la DJ9. Ángela, no sé si tienes algún comentario referido a este tema del ajuste en formato de DJ. Sí, como pueden ver en la diapositiva, tenemos las casillas 103 para adiciones. En la siguiente diapositiva, por favor, también vamos a poder ver la casilla 105 para el tema de las deducciones. Y complementar lo que indica Ricardo, es importante también recordar que la Administración Tributaria realiza cruces de información con temas muy sencillos, como por ejemplo los principales proveedores, ¿no? También podrían rastrear que quizás tu compañía está teniendo operaciones con su parte vinculada en una mayor medida y solicitar también el estudio técnico de precio de transferencia o reporte local de cumplir con las condiciones de obligatoriedad para este. Siguiente diapositiva, por favor.
Sí, sin ir muy lejos, también tenemos la Declaración Anual de Operaciones con Terceros, ¿no? El DAOT, que también por ahí es un tema, es una forma en que la Administración Tributaria cruza operaciones para identificar la cantidad de operaciones que de repente tiene uno con un proveedor, con un mismo cliente, y no olvidemos, y eso también lo pueden apreciar en en las vastas presentaciones que tenemos en las plataformas de RCM, que la vinculación no solamente se genera por una situación de pertenecer a un grupo económico, a un mismo grupo económico a través de compartir accionistas, a través de compartir una misma administración. No, no, no. La vinculación también se puede generar a partir de tener un grado, digamos, de mayoría en la cantidad de operaciones o la cantidad de ingresos o de gastos de operaciones que se tenga con un mismo proveedor o cliente. Entonces, muchas veces es importante también identificar la cantidad de operaciones que se tiene con un mismo proveedor o con un mismo cliente, ¿no? Ángela, ¿algún comentario? Exacto, Ricardo. Aprovechar para invitarlos a revisar nuestra página web, donde tenemos justamente un caso, un ejemplo en el cual entramos a ver este tema de vinculación por importe de ventas, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de ingresar a nuestra página web, van a poder darse mayor detalle de cuál es esta vinculación que representa el 80% de las ventas con una vinculada y a su vez la contraparte tendría que representar el 30% de las compras para que exista una vinculación por este tema. En la diapositiva anterior, por favor, vamos a ver el tema de los reparos por posibles ajustes con los servicios recibidos, que podría indicarse en una posible revisión también de declaración jurada del impuesto a la renta. Podríamos tener el caso en que la administración tributaria para los servicios recibidos, que tienen que contar, como ya mencionamos, con un test de beneficio, objeten la parte de costos y gastos y también revisen la parte del markup a valor de mercado. Recordemos que todos los servicios que recibimos de terceros independientes o de partes vinculadas, la composición de esta contraprestación va a ir enmarcada en costos y gastos más un markup en condiciones comparables con terceros independientes. Si esta operación se da con partes vinculadas, la administración tributaria va a solicitar el test de beneficio para acreditar que este servicio realmente le brinde un beneficio económico a la compañía. Y también dentro de otros documentos que solicita, va a solicitar los documentos que se necesitan para poder acreditar la fehaciente del servicio, para poder acreditar la razonabilidad y la causalidad de los costos y gastos. Y también va a solicitar el tema de cómo es que se determinó la contraprestación. Incluido ahí tenemos el markup, que debería estar a valor de mercado. ¿Qué pasa si la administración tributaria cuestiona los costos y gastos involucrados en el servicio y determina que no son costos y gastos ligados a la prestación del servicio? Podría repararlos y generar una determinación del impuesto a la renta diferente. Recordemos que esto nos conlleva a una multa del artículo 178, numeral 1, donde nos indica el hecho de haber determinado una base imponible diferente a la real, por lo cual existe una multa del 50% del tributo omitido. Muy bien, Angelita. Sí, efectivamente. Y además de las multas, el tributo omitido encima, los intereses moratorios que se van a ir, digamos, devengando en el tiempo. No olvidemos que la Administración Tributaria tiene hasta 4 años para poder hacer una revisión sobre operaciones. No pensemos, y esto lo reiteramos siempre en nuestras presentaciones, no pensemos en la inmediatez de la revisión de SUNAT. Pensemos que SUNAT tiene hasta 4 años para poder revisar la operación. Por ejemplo, hoy día estamos 2023, hoy día la Administración Tributaria tiene para poder revisar el último periodo mensual del 2018, diciembre de 2018, y tiene para poder revisar todas las operaciones que se han realizado en el 2010, desde el 2019. Hace poco, antes de que acabase el ejercicio anual 2022, entre octubre, noviembre y diciembre, hemos estado recibiendo vastísimas fiscalizaciones, órdenes de pago y todo lo demás referido a operaciones del 2018, precisamente porque ya estaba a término. Entonces, nuestra sugerencia o recomendación es que lo que ha comentado Ángela sobre el tema del test de beneficio, markup, todos los aspectos vinculados con el tema de precio de transferencia, se vean ahora.
porque si no se ven ahora en el tiempo y con las operaciones, se va a ir perdiendo el recordar esa formalidad que se debe cumplir. Y la contingencia, les repetimos, no va a ser ahora, va a ser en unos años. Ya acrecentada con el tema de intereses moratorios y tal vez ya con una fiscalización en curso en la cual te dejan con la imposibilidad de poder buscar algún tipo de gradualidad respecto a la multa que comentó Ángela, ¿no? Hoy día, si yo tengo un tributo emitido, lo sé, genero mi test de beneficio y me doy cuenta de que ha habido un tema de declaración incorrecto, yo tengo hasta un 95% de rebaja en la multa si es que sincero mis montos de acuerdo al sustento técnico que yo puedo tener. Si yo me espero una fiscalización de acá a unos años, simple y llanamente, muy probablemente o no tenga derecho a reducción o solamente tenga una reducción muy pequeña de 40%, 45%, ya dependiendo de la fase en la que me encuentre en la fiscalización, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los temas de regularización que se tengan que hacer ahora y súper importante con el tema de la oportunidad, sobre todo. A la fecha tenemos nuestro equipo de precios de transferencia que está a la orden para lo que ustedes necesiten y toda asesoría también de impuesto a la renta anual que sea requerido en este tema de la DJ anual, estamos para atenderlos. El día de hoy, como hemos comentado, nos hemos remitido exclusivamente al impacto de los temas de precio de transferencia, exclusivamente el estudio técnico y el tema del test de beneficio. La siguiente fecha vamos a hablar de los temas vinculados con los gastos e ingresos propiamente de J, y la fecha final vamos a hablar sobre temas a considerar en la presentación del formato de J anual en sí. Entonces, pasen la voz si es que quieren comentar sobre el tema. Y en la anterior diapositiva, como bien comentó Ángela, los invitamos a que revisen nuestro blog de RCM Perú, en los que van a poder encontrar diversos comentarios y en el tema de precio de transferencia, lo referido a las obligaciones formales de precio de transferencia. No olvidemos que luego de la DJ anual, todos aquellos que se encuentran obligados al tema de reporte local, tienen la obligación de cumplir con su reporte local en las fechas de vencimiento establecidas de mayo a junio, ¿no? Y lo del tema del test de beneficio y el tema del estudio técnico de valor de mercado, háganlo antes de su DJ. Ahorita comuníquense con los especialistas que ustedes consideren para que se los hagan. Y si no cuentan con ello, no lo tienen planificado, su presupuesto ya terminó, luego de presentar a la DJ, háganlo, porque es importante que ustedes puedan sincerar a nivel gerencial sus contingencias y puedan identificar en todo caso si hay algo que regularizar y se puedan acoger a reducciones considerables de multas a nivel tributario, ¿no? Angelita, no sé si para cerrar tienes algún comentario adicional. Sí, mencionarles que, como bien indicaste, tenemos en nuestra página web cuáles son las obligaciones formales, los umbrales y las fechas de vencimiento, y en caso sí hayan realizado una revisión de precios de transferencia y tengan sus reportes y sus informes, mencionarles que también es importante realizar una planificación año a año, no solamente atender estamos cerca del vencimiento de la DJ o estamos cerca del vencimiento del reporte local, sino también planificarse, generar una política de precios de transferencia, una planificación de precios de transferencia mayor a 2 años para que puedan reducir el riesgo en este tipo de operaciones. Estos servicios también los brindamos en RCM y estamos a su disposición. Muchas gracias, Ángela y Ricardo, por la presentación. Ahora vamos a pasar con la sección de preguntas. Recuerden que si no han llegado a enviar ninguna pregunta al correo, lo pueden hacer en este momento levantando la mano. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, si no, pasamos a cerrar. Bueno, como mencionó Ricardo, este webinar es la primera parte de nuestra serie Camino a presentar la DJ del Impuesto a la Renta 2022 con RCM, consideraciones para la determinación del Impuesto a la Renta Anual 2022, y los invitamos a ser parte de la segunda y tercera parte que se va a llevar a cabo el jueves 16 y el jueves 23. Recuerde que también nos pueden encontrar como RCM Perú en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube, donde realizamos publicaciones sobre temas legales, contables, de recursos humanos, noticias y mucho más. Bueno,
Bueno, les agradezco por conectarse y los esperamos en las siguientes ediciones de nuestro jueves de webinar en RCM Perú. Gracias.